Si estás aquí es porque sabes que la monarquía no es un cuento de hadas. Es estrategia, poder, imagen y a veces escándalo. Esto es The Real News. Aquí analizamos, cuestionamos y conectamos los puntos. Hay una persona bastante conocida por todos nosotros que está a punto de estrenar un libro que por Dios santo promete ser una bomba absoluta. Estamos hablando de Charles Spencer, el hermano de Diana, princesa de Gales, y pretende contar la verdad sobre Diana. Entonces esta noticia desde luego adquiere ya otra dimensión. Porque Charles Spencer no fue solamente el hermano de Diana, fue una de las personas más cercanas a ella, fue quien habló en su funeral, fue quien prometió proteger a sus hijos, fue también una figura involucrada, aunque de una manera mucho más compleja de lo que durante años se conoció en uno de los episodios periodísticos más controvertidos de la vida de Diana, la entrevista de Martin Bashir para Panorama. Y hoy, casi 30 años después de la muerte de Diana, Charles Spencer vuelve a colocarse en el centro de la historia porque acaba de anunciar este nuevo libro sobre su hermana y la pregunta inevitable es, ¿qué verdad sobre Diana nos va a contar ahora Charles Spencer? Y hoy, casi 30 años después de la muerte de Diana, Charles Spencer vuelve a colocarse en el centro de la historia, porque acaba de anunciar un nuevo libro sobre su hermana. Y la pregunta, honestamente, es inevitable. ¿Qué verdad sobre Diana nos quiere contar ahora? Este 18 de agosto se ha anunciado que Charles Spencer publicará un nuevo libro dedicado a su hermana. El título será Swan Song, Diana, My Sister. La publicación en Reino Unido está prevista para el 22 de septiembre de este año, apenas unas semanas después del 29 aniversario de la muerte de Diana, y cuando comienza a tomar fuerza toda la cobertura relacionada con el 30º aniversario de su fallecimiento, aquí hay algo que llama mucho la atención. Spencer no está presentando el libro simplemente como la recopilación de recuerdos familiares, mucho ojo. Su intención declarada es ofrecer su propia versión de la historia de Diana. El propio Spencer explicó que ante las numerosas solicitudes de entrevistas que ha recibido a medida que se acerca el aniversario, decidió finalmente poner por escrito sus recuerdos porque, según él, muchas de las versiones que circulan sobre su hermana están basadas en falsedades que con el tiempo han terminado siendo aceptadas como verdades. Y aquí es donde yo me voy a detener, ya saben que así es esta cosa. Porque cuando alguien dice, voy a contar la verdad sobre Diana, la pregunta inmediatamente es, ¿qué parte de la historia considera falsa? ¿Qué relatos son los que quiere corregir? ¿Los relacionados con el matrimonio de Diana o los relacionados con la familia real? O tal vez los relacionados con sus últimos días de vida, porque no creo que sean los relacionados con la prensa. O también veremos su propia participación en algunos de los episodios más polémicos de la vida de Diana, porque Charles Spencer no fue un espectador nada más, él estuvo dentro de muchas de sus historias. Para entender por qué la palabra de Charles Spencer puede tener tanto peso hay que regresar a la infancia. Charles es hermano menor de Diana y actual noveno conde Spencer. Los Spencer pertenecen a una de las familias aristocráticas más antiguas y conocidas de Gran Bretaña. Diana creció en Althorp, la residencia ancestral de los Spencer, y precisamente allí se encuentra hoy su lugar de descanso. La relación entre Diana y Charles estuvo marcada por una infancia complicada por el divorcio de sus padres. Con los años, Spencer ha hablado de Diana con enorme afecto y ha descrito el vínculo entre ellos como particularmente importante. Por eso cuando habla de ella no lo hace como un historiador que simplemente reconstruye una figura pública, habla como su hermano y eso es precisamente lo que hace interesante este libro. Pero también plantea una cuestión, pues, extraña. Un testimonio familiar puede ser íntimo y valioso, pero también puede estar condicionado por las lealtades familiares. Y eso es algo que debemos tener presente durante todo el análisis, ¿ok? Miren, donde yo creo, donde es mi punto de vista que esta historia se vuelve muy interesante, es donde llegamos a Martin Bashir. Aquí creo yo porque, bueno, durante años se conoció la versión de que Martin Bashir había conseguido la famosa entrevista de Diana con Panorama gracias a su extraordinaria capacidad periodística. Pero décadas después descubrimos que detrás de aquella entrevista existió una operación de engaño.
En 2021, la investigación independiente dirigida por Lord Tyson concluyó que Bashir había utilizado documentos bancarios falsificados para hacer creer a Charles Spencer que determinadas personas estaban recibiendo dinero a cambio de espiar o filtrar información sobre Diana, princesa de Gales. Y aquellos documentos eran falsos y Bashir utilizó ese engaño para ganarse la confianza de Spencer. ¿Por qué era tan importante Spencer? Bueno, pues porque Bashir necesitaba llegar hasta Diana y Charles Spencer fue quien facilitó ese acceso. Es decir, Bashir engañó a Charles Spencer primero para llegar a Diana. Y miren, hay que hacer aquí una distintiva porque no estamos seguros 100% de que Spencer participara voluntariamente en este engaño. Al contrario, la investigación estableció que él también fue víctima del engaño de Bashir, pero sí significa que Charles Spencer estuvo en el centro del camino que llevó a Diana hasta aquella entrevista. Y eso es importantísimo para este análisis. El 20 de noviembre de 1995, Diana apareció en Panorama frente a Martin Bashir, y aquella entrevista se convirtió en uno de los momentos más explosivos de la historia reciente de la monarquía británica. Diana habló de su matrimonio, de su relación con Carlos, de su propia salud emocional y pronunció aquella frase que se convertiría en uno de los titulares más famosos de la historia de la monarquía británica. Éramos tres en ese matrimonio. La entrevista tuvo consecuencias enormes, pero décadas después se descubrió que Bashir había conseguido la confianza de Diana mediante una estrategia basada en documentos falsificados y afirmaciones engañosas. La BBC terminó disculpándose como pues tenía que hacerlo y el informe de Dyson concluyó que había existido un grave fallo en los procedimientos de la corporación y que Bashir había utilizado métodos engañosos para obtener esta entrevista. El propio William condenó posteriormente la entrevista y dijo que la conducta de la BBC había contribuido al miedo, a la paranoia y el aislamiento que sufrió su madre en los últimos años de su vida. Y aquí tenemos algo que no podemos pasar por alto. Charles Spencer fue quien puso a Bashir en contacto con Diana, pero también fue uno de los hombres engañados por Bashir. Por eso cuando Spencer habla hoy de contar la verdad sobre Diana, este episodio inevitablemente vuelve a aparecer. Esperemos que cuente esta parte de la historia y que no la omita, que no nada más se enfoque en contar, ay, Diana, cuando mi hermana, que éramos chiquitos y jugábamos en el jardín. No, 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 no. Que nos cuente esta parte de la historia. Yo creo que todos estaríamos encantados de saber de qué se trata. ¿Por qué hizo este engaño? ¿Por qué fue cómplice? O tal vez no cómplice, ¿por qué ayudó? ¿Por qué estuvo presente? ¿Por qué él llevó al tipo? ¿Por qué él confió en ese tipo? ¿Cuáles son las razones de peso para que tú lleves a un periodista con tu hermana que seguramente en ese momento iba a ser la reina de Inglaterra? ¿Cuáles son las razones de peso para que tú hagas eso? Ahora, ¿contará nuevamente cómo conoció a Martin Bashir? ¿Explicará qué fue lo que le dijo? ¿Contará qué pensó cuando descubrió que los documentos eran falsos? ¿O hablará de su propia responsabilidad? Y sobre todo, ¿contará qué consecuencias cree él que tuvo aquella entrevista para Diana? Porque el editor ya está promoviendo revelaciones y el propio Spencer dice que quiere corregir las versiones de la historia de Diana que considera falsas. Por lo tanto, será inevitable que los lectores miren también hacia aquellos episodios donde el propio Spencer está involucrado. Y miren, avanzando unos años en la historia, el 6 de septiembre de 1997, Charles Spencer pronunció el elogio fúnebre de su hermana en la abadía de Westminster. Y aquel discurso fue extraordinariamente contundente. No fue un simple hermano despidiendo a su hermana. Charles criticó duramente la persecución de la prensa y presentó a Diana como una mujer que había sido perseguida por los medios, pero además hizo una promesa relacionada con los hijos de Diana. William y Harry estaban allí, dos adolescentes que acababan de perder a su madre, y Spencer asumió públicamente el compromiso de protegerlos. Aquella escena quedó grabada para siempre entre la historia de la monarquía, y casi 30 años después el propio Spencer está utilizando aquella intervención como referencia para explicar el propósito de su nuevo libro. De hecho, ha dicho que el objetivo del libro es contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de su hermano, igual que intentó hacerlo en un discurso del funeral. O sea, Spencer está contando directamente el libro de 2026 con las palabras que pronunció en el 97 y eso me parece a mí importantísimo. Pero, ¿qué pasó con William y Harry?
Y aquí entramos en una parte delicada porque Charles Spencer es el tío materno de William y de Harry. Los dos son sus sobrinos y no sería correcto afirmar que Spencer está públicamente enfrentado con William. Guiño, guiño. De hecho, en 2024, cuando fue preguntado por la relación entre los hermanos, Spencer dijo bastante diplomático que lo importante era que ambos apoyaran la obra de Diana. Así que no podemos decir Charles Spencer está contra William, eso no está demostrado, pero sí podemos hablar de algo que resulta evidente en la cobertura pública. Harry ha mantenido vínculos especialmente fuertes y visibles con la familia de Diana. Y tenemos un ejemplo muy concreto. En agosto de 2024, Harry viajó a Reino Unido para asistir al servicio conmemorativo de su tío, Lord Robert Felwes. William también asistió, pero los hermanos permanecieron separados y posteriormente se informó que Harry se había alojado en Althorp, la residencia de los Spencer, como invitado de su tío Charles Spencer. Eso fue muy significativo porque Althorp no es cualquier casa, es el lugar donde creció Diana, como ya sabemos todos, es el lugar que pertenece a la familia Spencer y es el lugar donde la princesa Diana está enterrada. Por eso que Harry se alojara allí durante una visita a Reino Unido fue interpretado por numerosos medios como una muestra de cercanía que mantiene con la familia de su madre. Respecto a William, debemos tener cuidado porque no podemos decir abiertamente que no tiene una relación con su tío, pero porque no tenemos pruebas suficientes para afirmarlo. Lo que sí podemos decir es que la relación de Harry con los Spencer ha sido mucho más visible públicamente en los últimos años, y eso es diferente. Es una observación basada en hechos públicos. Harry se ha alojado en Althorp, Harry ha mantenido contacto con la familia de Diana, y los Spencer han seguido apareciendo como parte de su círculo familiar. Mientras tanto, William mantiene su propia relación con el legado de su madre, especialmente a través de las iniciativas como The Diana Award. Por eso no estamos ante una historia sencilla de un tío contra un sobrino. Estamos ante una familia compleja, dividida por circunstancias y relaciones que han cambiado muchísimo desde el 97. Y llega el libro y aquí es donde todo vuelve a conectarse. Charles Spencer ha pasado casi 3 décadas hablando de Diana de manera pública, pero ahora anuncia un libro que promete ofrecer su versión personal y corregir lo que él considera falsedades. Mucho ojo. Este libro va a ser publicado el 22 de septiembre, como ya les decía, la editorial lo presenta como una obra de importancia histórica y adelanta que contendrá revelaciones bastante fuertes. Así que ahora tenemos varias preguntas, ¿no? ¿Qué va a decir sobre el matrimonio de Diana? ¿Qué va a decir sobre el rey Carlos? ¿Qué va a decir sobre la prensa? ¿Qué va a decir sobre los últimos días de Diana? ¿Nos va a contar qué pasó con Martin Bashir realmente? ¿Y qué va a decir sobre sus sobrinos? Porque una cosa es recordar a Diana y otra muy diferente es escribir una historia que pretende corregir la versión que el público ha recibido durante casi 30 años. Bueno, hay algo que también me llama a mí mucho la atención y no lo podemos dejar pasar. Diana se ha convertido en una figura alrededor de la cual se ha construido una industria editorial gigantesca. Biografías, documentales, entrevistas, películas, series, memorias y ahora otro libro. Por eso entiendo perfectamente que alguien pueda preguntarse, a ver, ¿hasta qué punto seguimos contando la historia de Diana por amor a su memoria? ¿Y hasta qué punto seguimos convirtiendo esa memoria en un producto? Y aquí quiero hacer una precisión importante. Se supone que había un acuerdo ya existido realmente, algo que se había pactado entre 3 personas, que son William, Harry y el conde Spencer, donde se suponía que ninguno de ellos 3 iba a lucrar con la memoria de Diana. Por eso precisamente los restos de la princesa Diana están en Altar para que nadie más de la familia, nadie tenga acceso más que ellos, para que sean los únicos que pueden saber o no saber cosas de ella de manera directa. O sea, está raro que justo ahora que se viene todo este caos de que es el 30 aniversario para el año que sigue, de que mira, vamos a hacer esto, de que la organización de Diana está tratando de juntar a los 2 hermanos, de que hay muchas cosas que se tienen que tocar. Es raro que justo ahora el conde Spencer decida que es buen momento para publicar este libro. O sea, de verdad ya veremos qué sucede después, pero a mí se me hace que no va por ahí. O sea, creo yo que es más bien interés económico, es mi punto de vista.
que si lo hace por honrar a su hermana y corregir cosas que a lo mejor de verdad después vamos a decir, oh, wow, no sabíamos eso, gracias por el dato, pero creo yo que es más interés económico que otra cosa. Ahora miren, ¿hasta dónde llega el derecho de una familia a contar la historia de una persona fallecida? ¿Quién tiene derecho a hablar por Diana? ¿Sus hijos? ¿Sus hermanos? ¿O sus amigos? ¿O quizás algunos historiadores y periodistas? ¿O cualquiera que tenga una historia que contar? Y eso nos lleva directamente al corazón del nuevo libro, porque Charles Spencer está diciendo, ahora quiero contarlo yo. Porque el hombre, casi 30 años después, nos vuelve a decir, muchas de las cosas que se han contado sobre Diana no son verdad. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué verdades va a revelar el conde Spencer? Y todavía más importante, ¿qué versiones son las que va a desmontar? Porque si realmente existen revelaciones importantes en este libro, septiembre puede convertirse en un mes extraordinariamente interesante para todos los que seguimos la historia de Diana. Y yo sinceramente quiero ver qué dice sobre Martin Bashir. Quiero ver qué dice sobre los últimos días de Diana. Quiero ver qué dice sobre su relación con la familia real y quiero ver especialmente si en algún momento aparecen William y Harry. Porque si Charles Spencer va a contar la historia de Diana desde su perspectiva, también tendremos que escuchar con muchísimo cuidado qué dice sobre los dos hijos de Diana que ella lamentablemente dejó atrás. Y entonces podemos decidir si estamos ante un verdadero intento de preservar la memoria de Diana o ante una nueva batalla por controlar quién tiene derecho a contar su historia. Y esa batalla, señoras y señores, se va a poner muy interesante. Pero bueno, como en cada video, yo quiero saber su opinión. ¿Ustedes creen que esto es genuinamente por honrar la memoria de Diana? ¿O asocian más bien esta situación a Harry, arreglos con el tío, dinero, ingresos? Los leo en los comentarios. Y recuerden, cuando se trata de la realeza, el silencio también es mensaje. Y aquí lo analizamos todo. Gracias por formar parte de The Royal News. Leemos cada uno de sus comentarios. Nos vemos en el próximo análisis.